María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos haciendo el análisis de la carta apostólica Aperiut Illis, correspondiente al Domingo de la Palabra de Dios que vamos a celebrar el día de mañana. Vamos a continuar con este análisis que estamos haciendo de este documento. Queridos hermanos, si me lo permiten, me voy a regresar a ver un punto que toqué de manera muy superficial y que quisiera, y aprovechando la ocasión, tocarlo un poco más profundo este punto. Es el punto número 3 que nos habla acerca del rito del lectorado. Dice el punto número 3 que en este domingo los obispos podrán celebrar el rito del lectorado o confiar un ministerio similar para recordar la importancia de la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia. Este punto ya lo habíamos tocado, pero me gustaría tocarlo un poquito más profundamente para entender qué es el rito del lectorado, el ministerio. Bueno, el misterio del lectorado es una de las órdenes menores que tenían los candidatos al sacerdocio. Este ministerio se les otorgaba exclusivamente a ellos. Sin embargo, la Iglesia hizo un cambio y permitió que los laicos también pudieran acceder al ministerio del lectorado. El misterio del lectorado se dedica a la lectura de la Sagrada Escritura. Esto se instituyó en el Código de Derecho Canónico numeral 230, que dice lo siguiente: los varones laicos que tengan la edad y condición determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito mediante el rito litúrgico prescrito. Número 2 dice: por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas. Asimismo, todos los laicos pueden desempeñar las funciones de comentador, cantor y otras, a tenor de la norma del derecho. Bueno, podemos diferenciar dos cosas. Uno es el ministerio del lectorado y otro es el lector. El ministerio del lectorado es aquella persona, puede ser una persona que es candidata a sacerdote o puede también ser un laico. Y el lector es cualquier fiel que preste sus servicios para proclamar la palabra de Dios por un encargo temporal. He ahí la diferencia. Y quería profundizar esto por los cambios que ha hecho el Papa Francisco. Como ustedes pudieron escuchar en lo que leía del Código de Derecho Canónico, hablaba que los varones laicos. Sin embargo, el Papa Francisco ha hecho un cambio en el cual les da acceso también a las mujeres para tener este ministerio, tanto del lectorado como del acolitado, y pueden ser instituidas también por el obispo para este ministerio. También cabe aclarar que el Papa Francisco ha dicho que esto no es ningún paso hacia el sacerdocio de mujeres, esto ya es por tradición y así lo manda la Iglesia, que solamente puedan ser hombres los que aspiren al sacerdocio. Sin embargo, se abre este ministerio también para las mujeres. Bueno, queridos hermanos, continuamos. Nos quedamos en el punto número 8, fue la última parte que vimos. Comenzamos hoy con el numeral número 9. Sigue esta carta del Papa y en este numeral se basa en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el cual San Pablo recomienda a Timoteo que lea constantemente la Sagrada Escritura. Dice en el capítulo 3, versículo 16: toda escritura es inspirada por Dios, es también útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar. Dice que esta recomendación de Pablo a Timoteo constituye una base sobre la que la Constitución Conciliar Dei Verbum trata el gran tema de la inspiración de la Sagrada Escritura. Dice que en este documento la Dei Verbum subraya que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la inerrancia de la palabra de Dios, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Es el fin primordial de las Sagradas Escrituras, nuestra salvación. Dice, estas
Estas sagradas escrituras, la Biblia, dice, no es una colección de libros de historia ni de crónicas, sino está totalmente dirigida a la salvación integral de la persona. La finalidad primordial de las sagradas escrituras es nuestra salvación. Dice la Biblia, que está compuesta como historia de la salvación en la que Dios habla y actúa para ir al encuentro de todos los hombres y salvarlos del mal y de la muerte. Para alcanzar esa finalidad salvífica, la Sagrada Escritura, bajo la acción del Espíritu Santo, transformó en palabra de Dios la palabra de los hombres escrita de manera humana. El papel del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es fundamental. Sin la acción del Espíritu Santo, dice, podríamos caer en una interpretación fundamentalista, dice que de la cual es necesario alejarse para no traicionar el carácter inspirado, dinámico y espiritual que el texto sagrado posee, como recuerda el apóstol, 2 Corintios 3:16. La letra mata, mientras que el espíritu da vida. Numeral número 10. Dice, la acción del Espíritu Santo no solo se refiere a la formación de la Sagrada Escritura, sino que actúa también en aquellas que se ponen a la escucha de la palabra de Dios. Dice, se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu que fue escrita, con Jesucristo. Dice, por tanto es necesario tener fe en la acción del Espíritu Santo. Este es muy importante, hermanos, que hagamos conciencia, que meditemos esto, que siempre que tratemos de leer y de interpretar la palabra de Dios, tengamos en cuenta al Espíritu Santo, que es, como dice aquí, que fue el mismo Espíritu con la cual fue escrita las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. En el numeral número 11 dice, a menudo se corre el riesgo de separar la Sagrada Escritura de la tradición, sin comprender que juntas forman la única fuente de revelación. Antes de convertirse en texto escrito, la palabra de Dios se transmitió oralmente y se mantuvo viva por la fe de un pueblo que la reconocía como historia y su principio de identidad en medio de muchos otros pueblos. Es decir, hermanos, las Sagradas Escrituras siempre van a ir de la mano de la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? Pues son de esas enseñanzas que vienen desde los apóstoles, que se fueron transmitiendo, como dice aquí, oralmente de generación en generación. Recordemos que primero se da la tradición y después tenemos a las Sagradas Escrituras como la tenemos hoy en día. Muchos libros fueron escritos después de la tradición. Entonces hay una relación muy íntima, inseparable, entre la Sagrada Escritura y la tradición. Dice al final, por consiguiente, la fe bíblica se basa en la palabra viva, no en un libro. En la 12 nos habla acerca del capítulo 4, versículo 21 del Evangelio de San Lucas. Dice, todo texto de la sagrado tiene una función profética. No se refiere al futuro, sino al presente de aquellos que se nutren de esta palabra. Como lo decía anteriormente, las Sagradas Escrituras no es un libro de historia, no es un libro de hechos que narran que ya sucedieron, no. La palabra de Dios tenemos que tenerla en cuenta, que está viva y que es presente. La palabra de Dios que nosotros leemos es presente y se aplica hoy en nuestras vidas. Dice, quien se alimenta de la palabra de Dios todos los días se convierte como Jesús en contemporáneo de las personas que encuentran. No tiene tentación de caer en nostalgias estériles por el pasado, ni en utopías desencarnadas hacia el futuro.
La Sagrada Escritura realiza su acción profética, sobre todo en quien la escucha. Dice también que esta Sagrada Escritura tiene, dice, como dos sabores. Dice, me supo en la boca dulce como la miel, pero también dice Apocalipsis 10, pero cuando la comí mi vientre se llenó de amargor. Dice el texto, en mi boca sabía dulce, pero cuando la comí se llenó de amargor. ¿Qué significa esto? Dice, la dulzura de la palabra de Dios nos impulsa a compartirla con quienes encontramos nuestra vida para manifestar la certeza de la esperanza que contiene. Por su parte, la amargura se percibe frecuentemente cuando comprobamos cuán difícil es para nosotros vivirla de manera coherente, o cuando experimentamos su rechazo, porque no se considera válida para dar sentido a la vida. Por tanto, es necesario no acostumbrarse nunca a la palabra de Dios, sino nutrirse de ella para descubrir y vivir en profundidad nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Numeral 13. Habla acerca de la interpretación, de la interpelación, que procede de la Sagrada Escritura y nos habla acerca de la caridad. La palabra de Dios nos señala constantemente el amor misericordioso del Padre que pide a sus hijos que vivan la caridad. Las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, nos tienen que llevar a la caridad, nos tienen que despertar nuestra caridad. Para darnos un ejemplo, nos pone en Lucas 16:29 la parábola del pobre Lázaro con el rico, ¿verdad? Y cuando Lázaro se va al seno de Abraham y el rico se va al infierno, ¿verdad? Y él le pedía a Abraham que le diera la oportunidad de ir con sus hermanos para avisarles, ¿verdad? Y Abraham le contesta, tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchen. Es decir, dice, escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia, este es un gran desafío para nuestras vidas. Hacer vida esa palabra de Dios también nos tiene que llevar a despertar la caridad en nosotros. En el numeral 14 dice, uno de los episodios más significativos de la relación entre Jesús y sus discípulos es el relato de la transfiguración. En ese relato de la transfiguración se le aparecen junto a Jesús Moisés y Elías, que significan la ley y los profetas, dice, es decir, las sagradas escrituras. Dice, esta transfiguración es similar a la de la Sagrada Escritura, que trasciende a sí misma cuando alimenta la vida de los creyentes. En el 15, ya para finalizar, nos habla en el camino de escucha de la palabra de Dios, nos acompaña la Madre del Señor y Madre nuestra, reconocida como bienaventurada, porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. Lucas 1:45. Dice que ningún pobre es bienaventurado porque es pobre. Lo será si, como María, cree en el cumplimiento de la palabra. Y ahí la invitación a imitar como nuestra Santísima Madre María, que creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice San Agustín decía esto, que María es bienaventurada, es feliz precisamente porque custodia la palabra de Dios, no porque en ella la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, sino porque custodia la palabra misma de Dios mediante lo que ha sido hecha y que en ella se hizo carne. Y por último nos recalca que el domingo dedicado a la palabra hace crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor sagrado lo enseña ya en tiempos antiguos. Esta palabra está muy cerca de ti, en tu corazón, en tu boca, para que la cumplas. Deuteronomio 30:14. Esta carta fue dada a conocer
en Roma, en San Juan de Letrán, el 30 de septiembre del 2019, en la memoria litúrgica de San Jerónimo, en el inicio del 1600 aniversarios de la muerte de San Jerónimo. Y con esto concluimos esta carta apostólica con que se instituye esta celebración que tendremos el día de mañana domingo. Queda ahí la invitación, queridos hermanos, a seguir profundizando en estas enseñanzas que nos regala el Papa Francisco con esta institución. También queda la invitación, queridos hermanos, para la intronización de la palabra de Dios. Pero lo más importante es que hagamos habitual el estudio y la lectura de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Es muy útil, queridos hermanos, en nuestras vidas espirituales, el crecimiento, la Sagrada Escritura. Es fundamental. Queridos hermanos, queda ahí la invitación a seguir profundizando. Agradezco mucho la atención que tuvieron a estas cápsulas. Agradezco mucho también al Padre Ramón, que me dio la oportunidad de compartir esto con todos ustedes. Por indicación de él, me ha pedido también que si esto tiene éxito, si esto es del agrado de ustedes, podamos seguir haciendo cápsulas que nos sigan y profundizando en las enseñanzas de la Sagrada Escritura. La intención es abarcar algunos puntos de la Dei Verbum, pero pues quedo a la consideración de ustedes. Ojalá, me gustaría que dejaran sus comentarios, que dejaran si les ha agradado, si ha sido útil para ustedes estas cápsulas. También si tienen alguna recomendación, algo que no les haya parecido, con gusto lo pueden compartir. Les invito también a que se agreguen tanto a la página de nuestra parroquia, la Divina Misericordia, en su canal de Facebook, y también pueden seguir este canal que está hecho para estas cápsulas y para también dar formación, que se titula Católico Virtual 624. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Ojalá puedan darle vida a estas redes sociales. Ojalá podamos hacerlas crecer. Agradezco mucho la atención. Quedo de ustedes. También les pido sus oraciones para que, si esto es obra de Dios, siga creciendo y siga caminando. Quedo de ustedes. No me queda más que darles las gracias, recomendarles mucho la entronización de las Sagradas Escrituras. Y pues bueno, me despido. Paz y bien. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y nos seguiremos viendo si Dios así lo quiere. Gracias, hermanos.